Lucía, vuestro equipo fue uno de los primeros que comenzó a estudiar el suceso de la desbandada en la Guerra Civil. ¿Cuándo comenzasteis y por qué lo hicisteis? Bueno, los primeros que empezaron fueron Antonio Nadal, cuando hizo su tesis su libro de la guerra, que se publicó en 1984, y en 1985 se publicó el primer artículo junto con Encarnación Barranquero, que ellos trabajaban la guerra civil en Málaga. Yo me incorporé sobre el año 87 y en el transcurso de la redacción de mi tesis doctoral, que era sobre Marbella, pues claro, me encontré con este tema, que ya tenía estudios académicos, pero yo para la zona de Marbella comencé en el año 87 a entrevistar a las personas procedentes de San Pedro, de Marbella y de la serranía de Ronda, que habían estado en la carretera. ¿Se puede hacer una aproximación a la gente que huyó y a las víctimas en base a los estudios que se han realizado? Yo desde luego no me atrevería, yo no tengo esa osadía. El famoso y tantas veces citado trabajo de Norman Betty habla de 150.000 víctimas, pero eso, perdón, personas presentes en la carretera. Pero eso es muy difícil de calibrar. En Málaga el dato más certero que tenemos es que había 90.000 refugiados unos días antes de empezar la evacuación. La población de Málaga salió una gran mayoría, pero no entera, ¿no? Y sobre todo tenemos que tener en cuenta que es posible que hubiera alrededor de 150.000, quizá al inicio. Después se fueron cortando y la gente fue regresando, se les obligó a regresar, ¿saben? ¿No? Pero paralelamente también se sumaban otras personas a lo largo de la carretera, por ejemplo, después de Motril, ¿no? Como tú sabes. Pero decir un número exacto a mí me parece una osadía absoluta, vamos, yo no tengo esa valentía. Lucía, ¿qué se encuentra la población cuando vuelve a sus ciudades de origen? Son objetos de ostracismo y de apartamiento, todas las familias que se fueron. Porque el hecho de salir era culpabilidad. Si te has ido es porque algo habrás hecho. Eso lo hemos oído en todas las entrevistas y lo sabemos. Porque nosotros no solo hemos entrevistado a personas que se fueron, también a las que se quedaron y participaron en ese proceso histórico, pero desde el otro lado. Y nos dicen eso. Estamos hablando de comunidades muy pequeñas, donde todos se conocían. El hecho de haberte ido unos cuantos años y si volvías de la zona republicana, implicaba, primero, que te habías ido porque tenías alguna responsabilidad. Y segundo, que habías estado en una zona de donde volvías contaminada. Volvías contaminada porque, y ya si venías de Francia, si te habías ido era porque tenías algo que ocultar. Y si habías vuelto era porque te habían echado. Así que si realmente en todos los procesos que estudiamos se hace constar como un agravante y fue utilizado por los jueces e instructores como agravante el haberse marchado del pueblo. ¿Existe una represión específica hacia las mujeres? La represión de las mujeres tiene una clarísima connotación de género. Eso es innegable. Es decir, tú te encuentras mujeres condenadas a muerte con la misma imputación que a un varón, exactamente la misma. El varón ha tenido un cargo de responsabilidad en el pueblo, ha sido presidente de un comité, ha tenido una responsabilidad en las milicias, ha tenido cualquier responsabilidad política, económica, de gestión o aparece involucrado en múltiples fuentes en el ejercicio directo de la violencia. Ninguna de esas circunstancias se puede imputar a una mujer que, sin embargo, tiene la misma imputación, pero no se le imputan esos cargos, porque no ha tenido un cargo político, porque no ha ido a la guerra, porque no
se la relaciona con el ejercicio directo de la violencia, sino indirecto, pero la condena es la misma. ¿Por qué, por lo tanto, se la condena? Por su condición de mujer, por su visibilidad en un proceso que es revolucionario. Entonces, la represión de las mujeres tiene una clarísima connotación de género relacionada con una mayor visibilidad en un proceso que se está realizando en la retaguardia, pero esa visibilidad no tiene un significado político en ese contexto, pero esa mujer no tiene un cargo institucional dentro de la política. Se ha convertido en un sujeto histórico, en un sujeto político, en esa coyuntura extraordinaria, y por lo tanto se la juzga con el mismo criterio que a los varones, por su responsabilidad es mínima con respecto a la del varón, pero tiene el mismo cargo, porque el delito de rebelión militar aplicado a las mujeres es muy general. Es mujeres a las que solo están acusadas de haber sido no ejecutoras, instigadoras o simplemente porque tienen una relación con el varón. Las formas de castigar a las mujeres tienen una simbología: el rapado, la ingesta del aceite de ricino, su exposición por las calles, los castigos en la cárcel, su adoctrinamiento posterior. Eso es evidente. ¿Qué te han demandado las víctimas? ¿Te han demandado reparación, justicia, verdad? En general, la gente que vivió lo de la carretera lo olvidó. Vamos, cuando digo lo olvido, yo tampoco estoy de acuerdo en que haya habido un silencio intencionado, era algo que se hablaba en privado, pero que es tan doloroso. La demanda de reparación y la demanda de recuerdo sí la he encontrado siempre en los familiares de los represaliados, pero menos en los de la carretera. Sí, querer contar su historia para que quede ahí, pero sobre todo a mí lo que más me ha llamado la atención de estos testimonios es decir, que apagaban la televisión cuando veían las guerras actuales. Cuando veían las guerras actuales, o las guerras de los 60, las guerras de los 70, muchos decían, quitaba la televisión, pues bueno, y eso no ha pasado, eso nos pasó a nosotros. Pero en las víctimas de la carretera, en la gente presente en la carretera, no he visto tanta demanda de políticas memorialistas como en las víctimas de la represión. Pese a las cifras que se manejan, existen muy pocos datos sobre la existencia de fosas o dónde se encuentran las víctimas. ¿No se han encontrado o no se ha abordado su investigación? Yo creo que no se ha abordado. Ya te digo que esto necesitaría un trabajo de equipo, desde mi punto de vista. Nosotros conocemos por referencias puntos en los que necesariamente tiene que haber enterramientos colectivos. Pero ¿cómo se localiza? Eso habría que aplicarle la misma metodología que se aplica a la búsqueda de las fosas. Localizar documentalmente el lugar y buscarlo. Porque lo que está claro es que en los registros civiles de los ayuntamientos no ha quedado huella. Eso parece bastante claro. Es lógico porque estamos hablando de una evacuación masiva y de unas ciudades que a medida, o unos puntos, o pueblos que a medida que se bombardeaban, se evacuaban. ¿Cómo iban a regresar a inscribir? Si eso ni siquiera pasó en las retaguardias que ya quedaban asentadas, que hemos tenido que buscar a los muertos de la represión franquista a partir de los años 90, de las inscripciones de los años 90. Entonces, estaría bastante claro que la metodología de los registros civiles no sería suficiente. Habría que buscar aquellos puntos donde sabemos que los ataques fueron más fuertes, donde con toda seguridad hubo un gran número de víctimas
habría que cruzarlo con los diarios de vuelo de García Morato, con los documentos militares que prueban el lugar de los bombardeos y buscar aquí las fosas. Habría, por tanto, estoy hablando de una metodología que es interdisciplinar, eso no se ha hecho. El suceso de la desbandada, ¿qué importancia crees que tiene en el contexto de la guerra de España en Andalucía? Bueno, yo creo que yo le doy muchísima importancia, no solamente porque sea investigadora, ¿no?, sino porque creo que es una de las masacres colectivas más importantes de la guerra civil. Y ya te he comentado, no creo que se haya gestionado correctamente su política pública de memoria. Creo que necesita una mayor profundidad historiográfica y quizá necesite también una mayor revisión desde el punto de vista de la memoria pública. Un centro de interpretación, unas ayudas a la investigación y sobre todo un marco colaborativo, interinstitucional, universidad, diputación, ayuntamiento e interdisciplinar. Eso es lo que es muy ambicioso, pero es lo que debería ser. Lo que debería ser. No solo un memorial para lamentar, sino un memorial para recordar y para seguir estudiando.